Listo. Bueno, entonces reitero el saludo de buenos días para todos. Y aquí no hay que decir para todas. Y la clase de hoy la vamos a, digámoslo, emplear en hablar sobre el taller que implementamos sobre Python. Antes de empezar a contarles cosas específicas de Python y de Colab, hay una razón para esto. Resulta que nosotros estábamos pensando algunos ejemplos más bien elementales desde la perspectiva de Pure Data, o inclusive algunos que les gusta trabajar en Ableton, pues desde la perspectiva de Max, que yo digo que es como el Pure Data de los ricos. Sin embargo, como nos estamos aproximando al mundo de la inteligencia artificial, pues prácticamente todos los desarrollos que se hacen en inteligencia artificial están asociados a Python. Python es un lenguaje de programación que por algunas razones que enseguida verificamos cuáles son, para que miremos juntos que en el tutorial se las puse, se ha convertido en un lenguaje de mucho uso, especialmente en las comunidades conectadas con la ciencia de datos, la inteligencia artificial y ese tipo de cosas. Y cuando los músicos hacen cosas creativas en este mundo, pues casi siempre las hacen o en Max MSP o en Pure Data, en cualquiera de sus presentaciones, o las hacen en Python si involucra asuntos de inteligencia artificial. Y si involucra asuntos de los dos lados, pues las hacen usando ambas herramientas, pero son como las herramientas, digámoslo, de predilección para utilizar en este mundo de la inteligencia artificial. Eso indica que entonces hay que aprender Python. Pero vámonos un poquito más allá. Colab. Ustedes se han enterado que entrenar sistemas de inteligencia artificial o de machine learning de cualquier dimensión es muy costoso en términos de cómputo. Es más, se requieren GPUs. Las GPUs son esas unidades de procesamiento, esos pequeños procesadores, ya no son tan pequeños, dedicados a lo gráfico. Las GPUs nacieron con el mundo de los videojuegos y eran como ese coprocesador gráfico que hacía que fuera posible correr videojuegos de manera fluida. Pero se fueron dando cuenta, y eso fue más o menos una casualidad medio hacker, que las formas de procesamiento de estas GPUs se podían utilizar para trabajar en Machine Learning y acelerar mucho el procesamiento porque son capaces de hacerlo más rápido que los procesadores del computador. Entonces empezó a popularizarse la idea de que para entrenar sistemas de Machine Learning había que tener GPUs. Pero las GPUs que uno puede tener son demasiado tímidas, demasiado modestas, porque eso cuesta una cantidad de dinero. Y cuando uno ve sistemas como ChatGPT, por ejemplo, se da cuenta que fueron empleados, entrenados en clúster de 19.000 GPUs y cosas por el estilo. Y uno dice, Dios mío. La manera que tenemos nosotros de usar máquinas de esas, maquinotas de esas, es Colab. Entonces les voy a compartir la pantalla y vamos a estar moviéndonos hoy entre dos entornos. El primer entorno, que es precisamente Colab, Google Colab. Si ustedes buscan en internet Google Colab, aquí aparece, esta no. A veces ya Google nos está dando unos enlaces patrocinados que nos confunden, sino esta, que es la dirección de Google Colab. ¿Qué es Google Colab? Es un entorno de ejecución en Python. Python es un lenguaje de programación, enseguida hablamos un poco de eso, que funciona remotamente en máquinas que uno puede tener prestadas, gratis, para hacer esas ejecuciones. Miren que cuando yo vengo aquí a Colab, tengo un menú que me dice entorno de ejecución. Y en ese entorno de ejecución puedo modificar, tengo puedo modificar el tipo de máquina con la que estoy trabajando. En este momento no está vigente. Pronto por este collab que está abierto aquí voy a abrir uno nuevo.
Entonces yo puedo cambiar mi entorno de ejecución y utilizar una de esas tremendas máquinas gratis. Ahora, ¿qué es lo que significa gratis? Significa que me la prestan si no está ocupada, básicamente. Y que si yo quiero que me la presten de todos modos, pues debo pagar. Y ahí es donde está pues la magia del modelo de negocios de esta gente. A nosotros nos va a servir para poder aprender Python y para poder hacer nuestros trabajos de inteligencia artificial sin tener que instalar cosas en nuestro computador y pudiendo tener un computador modesto que no nos lleve a grandes dificultades. Bien. Es que aquí movieron lo del entorno de ejecución. Miren, está aquí, dice conectar, y entonces aquí están varias posibilidades. Uno es usar un entorno de ejecución local con el computador propio de uno. Eso no, en este momento no tiene mucho sentido para nosotros. Y la otra es cambiar el tipo de entorno de ejecución y me ofrece varias opciones que están disponibles en este momento. Y entonces yo podría escoger CPU, un computador normal con un procesadorcito normal, pero también podría escoger una de estas que están trabajando con distintos tipos de GPU y van a ser necesariamente más poderosas. Y también, pues obviamente podría cambiar el tipo de lenguaje que se ejecuta en el Colab, que normalmente va a ser Python, pero también podría ser un lenguaje de programación que se llama R. Pareciera como que este mundo de los lenguajes de programación es una torre de Babel, porque hay demasiados lenguajes de programación y cada que uno se entera hay uno nuevo. R es un lenguaje muy viejo que se utiliza principalmente para trabajar asuntos de estadística, de gráficas de estadística, de cálculos estadísticos y es una maravilla. Mm, pero esa torre de Babel, digamos que se sortea desde el punto de vista de que uno no tiene que aprender los lenguajes de programación, tiene que aprender la lógica. Y con los lenguajes, pues averigua cómo se hace un condicional en este lenguaje. Se pone el if y se pone un paréntesis. En este otro lenguaje se usa el if, pero no se usa paréntesis. La lógica de programación siempre va a ser la misma. Las diferencias de sintaxis van a ser una cosa con la que uno puede vivir. Bien, entonces dejo abierto por aquí el Colab y me voy al tutorial que les preparé. Yo me fui para donde no era, lo más de bueno. Es acá. Muy bien. Entonces, lo primero que nos está diciendo el tutorial es lo que les acabo de contar con otras palabras, cuál es la idea de Colab y cómo poner a funcionar Colab. Aquí tenemos Colab. Colab está asociado a nuestra cuenta de Google. Cuando uno entra a Colab por primera vez, pues debe loguearse con su cuenta de Google y es completamente gratis, a menos que uno quiera ciertos privilegios por los que debería pagar. Ahí está disponible y listo para ser utilizado Colab. Colab se utiliza en compañía con Google Drive. Cuando yo guardo estos cuadernos de Colab, estos cuadernos se guardan en el Google Drive, en la carpeta que yo le diga o en la carpeta raíz de Google Drive. Entonces yo aquí simplemente tendría que decir que este es mi cuaderno voy a poner ejemplo clase, para poderlo encontrar después fácil. Son cuadernos en los cuales hay una división por celdas. Hay dos tipos de celdas. Aquí aparece una celda de texto y una celda de código. ¿Para qué sirven las celdas de texto? Pues para escribir cositas. Porque la idea es que yo puedo ir construyendo notas en un cuaderno. Por ejemplo, estoy aprendiendo Colab y esta es mi primera lección. Y aquí tengo pues un entorno donde yo puedo poner texto enriquecido, poner viñetas, hacer muchas cosas muy bonitas, poner gráficas y todo lo que quiera para decorar mi cuaderno. Ese es el primer tipo de celda que se utiliza en Colab. Y el segundo tipo de celda, que es el que más nos interesa, es la celda de código.
Miren que cuando yo creo una nueva celda, ya esta primera está en modo de visualización, no está en el modo de edición que lo teníamos antes, que se activa con este lapicito, sino que está presentada como modo de visualización. Esta es una celda de código. Yo aquí puedo escribir código. La gracia de Colab es que yo puedo hacer programitas que funcionen a pedacitos e ir construyendo poco a poco las cosas. Otros lenguajes de programación nos exigen escribir todo el código de un programa completo. Colab no. Y otra gracia nueva es que yo le puedo decir que genere los programas usando IA. Entonces yo podría, vamos a poner un ejemplo. Aquí me pone la primera vez que lo utilizo Cantaleta y aquí está para poner el prompt. Entonces voy a decir, escribe programa que me pida adivinar un número de 0 a 9. Entonces miren que trabajando con prompts, él es capaz de construirme un ejemplo. La idea es que ustedes aprendan a programar, pero la idea es que aprendan a programar en esta época. Y en esta época tiene mucho sentido apoyarnos con estas herramientas de inteligencia artificial. Yo también podría utilizarle este tipo de recursos, no directamente desde acá, por ejemplo, para decir que me interprete y me explique ese código. Si yo estoy por aquí, me voy a copiar este código que acaba de escribirme Colab y le puedo decir a otra de esas IAs, yo uso mucho esta, pues que es Cloud, pero en este momento parece que no está disponible, entonces le vamos a decir a ChatGPT, explícame paso a paso cómo funciona este código. Entonces miren que él me va a construir una explicación toda juiciosa de cómo está construido ese código, que me va a servir para aprender. Entonces, un buen maestro, una buena asesoría para aprender cualquier lenguaje de programación en este momento son esas IAs. Miren que él me dice, este código implementa un juego en el que el usuario debe adivinar un número secreto entre 0 y 9. Lo primero que hace, importar el módulo random. El módulo random se utiliza para generar números aleatorios, en este caso se usará para crear el número secreto que el usuario debe adivinar. Segundo paso, generar el número secreto. Entonces guardan una variable número secreto y dice que es igual a lo que le dé la función random, que está puesta así, para generar un número entre 0 y 9, etcétera. Lo que les quiero mostrar en este momento es esa facilidad que tenemos de generar código y de hacer que estas IAs nos expliquen el código o nos expliquen cosas específicas de la teoría del lenguaje de programación. Por ejemplo, explícame cómo funciona y qué posibilidades la función random. Ya no le tengo que decir que en Python ni nada porque él ya sabe que estamos hablando de Python. Él es capaz de ubicarse en el contexto. Entonces miren que aquí me da una explicación muy juiciosa. Inclusive le puedo pedir un tutorial. Hazme un tutorial que me enseñe cómo hacer tal cosa. ¿Por qué vamos a aprender Python? Aparte de que es el lenguaje de la inteligencia artificial y el machine learning, porque recuerden que al final del curso nosotros vamos a utilizar nuestro propio sistema y ese sistema va a ser uno que nosotros vamos a crear y que nosotros vamos a entrenar con nuestra propia música usando una tecnología que se llama Transformers para que nos genere música como cada uno quiera, porque cada uno va a configurar su sistema de la manera que quiera. ¿Por qué hacer eso y no utilizar las herramientas que vimos hasta la clase antepasada? Pues por lo que nos contó Daniel, pero el otro Daniel que no está por aquí, y es que
esas herramientas pues están orientadas a usuarios que no son músicos, no nos permiten demasiado control sobre ciertas cosas, nosotros podemos tener otras preferencias, están pensadas desde las necesidades de hacer una aplicación comercial y nosotros como músicos tenemos otras necesidades. ¿Cómo cubrir esas necesidades? Construyendo nuestra propia tecnología. Miren que eso ya nos lleva a una mirada completamente distinta sobre la tecnología. Existen las posibilidades, pero las tengo que apropiar y trabajar yo mismo para poder ponerlas a funcionar, de acuerdo con mis intenciones, intereses, principios y forma de querer hacer las cosas. Bueno, me devuelvo para el tutorial. Entonces aquí lo que estamos explicando es dónde vamos, cómo crear un collab, cómo abrir el collab, cómo loguearse y cómo crear un nuevo cuaderno. Nos están diciendo que la interfaz básica de Collab se divide en celdas que pueden ser de código o de texto. Dice que las celdas de texto también se pueden escribir en un formato que se llama Markdown. Ese es un formato que nos permite escribir rápido textos con viñetas, negritas, itálicas y cosas por el estilo para tener un texto bien presentado. No es en este momento lo que nos ocupa, entonces no vamos a hablar mucho de eso. Para ejecutar la celda en el código, haz clic en el botón de reproducción a la izquierda de la celda o presiona Shift Enter. Y para agregar una nueva celda, utiliza los botones más en la barra de herramientas o el menú Insertar. Eso es por ahora lo que tenemos que saber de Collab. Entonces, si yo quiero ejecutar esto que acabo de escribir, el mismo Collab, voy a cerrar este generador de inteligencia artificial y le doy a este botoncito. Y entonces él está ahí haciendo la ejecución. Adivina un número de 0 al 9, le voy a decir que es el 4. Correcto, adivinaste el número. ¿Fue suerte de principiante o no? Vamos a ver. Ah, está raro, ¿no? Bueno, ya verificaremos qué pasa. Otra pruebita. Ah, no, fue una casualidad, el programa sí está funcionando bien. Yo le puse el 0 y me dijo, el número es mayor. Y me vuelve a insistir en que lo adivine. Digamos que es el 7. El número es mayor. Bueno, ya la pista está chévere. Será el 8. Adiviné, pues claro. Solamente podía ser el 8 o ser el 9. Entonces, observen que cuando yo ejecuto el código en la celda, me aparece la respuesta de esa ejecución debajo de la respectiva celda. Y yo puedo ir insertando más celdas para ir construyendo paso a paso mi código. Con la ventaja de que puedo hacer que una celda haga una sola cosita pequeña y precisa, resolverla, entenderla, ponerla a funcionar, optimizarla, antes de poner a que otra celda haga otra cosa distinta. Entonces voy partiendo el programa en pedacitos. Y el programa además comparte, por estar en el mismo cuaderno, la misma información, las mismas variables, los mismos datos que yo creé, etc. Hay una cantidad muy interesante de cuadernos de Collab que podríamos llegar a utilizar en momentos que queramos buscar muchas, por ejemplo, informaciones sobre inteligencia artificial. Si ustedes vieron el video de Valerio sobre esas 5 tecnologías que él presenta allí, algunas de ellas están presentadas desde cuadernos de Collab. Y ahí lo que uno tiene que hacer es ejecutar el cuaderno de Collab, estudiarlo, aprender de él y eventualmente sacarle una copia y hacer su propia versión si uno quiere hacer algo diferente. Entonces yo aquí podría tener, pues aquí tengo otro blog de notas. Vamos a ver. Whisper, por ejemplo, este es un collab que yo creé, se los voy a mostrar. Lo creé con 2 intenciones. La primera es utilizar un sistema de transcripción de texto que se llama Whisper, que se lo recomiendo, es maravilloso para transcribir conferencias, entrevistas, inclusive para transcribir canciones. Y como lo necesitaba para transcribir canciones, pues lo asocié con la posibilidad de descargar un video de YouTube para que se pudiera hacer la transcripción de ese audio, de ese video de YouTube. Entonces miren cómo está estructurado. Por ahora quiero que lo vean de una manera muy global para que entendamos este asunto de las celdas. El primer paso,
y lo empiezo con un comentario. Todo lo que tiene un signo número antes es un comentario, es decir, es algo que el lenguaje no va a leer y que está escrito para que yo y los que vean el código puedan entender qué fue lo que hice. Entonces este dice instalar todo lo necesario para la transcripción. Y aquí está pip install git y una dirección. Aquí está la respuesta a la pregunta de Daniel. Daniel decía, ¿cómo hago para instalar bibliotecas que estén por fuera del Colab? Entonces utilizo, este es el comando que uno normalmente utiliza para instalar algo que se llama pip, solo que cuando lo utilizo dentro del Colab le pongo el signo de admiración. Entonces admiración pip install. Y esta es una biblioteca de esas que fue desarrollada por alguien, pues OpenAI, es una empresa, pero la puso en GitHub para que la gente la pudiera disfrutar. Entonces, aquí lo escribo como git más y la dirección del sitio donde está alojado ese código. Git, porque es un repositorio de GitHub, donde él tiene que hacer un ejercicio que llama clonar el repositorio y luego más la dirección donde está. ¿Tomaste nota, Daniel? Esa era exactamente tu pregunta, ¿cierto? Sí, señor, excelente. Buenísimo. Muy bien. Ok. Entonces aquí va a instalar Git. Va a instalar Whisper. Y luego, Hewer, que sirve para evaluar la calidad de la transcripción, otra biblioteca que también voy a utilizar. ¿Cómo ejecuto esto? Miren lo que va a pasar. Ahí lo está ejecutando. Ahí me está contando que consiguió la información en Git, que hizo la clonación del repositorio, que corrió lo que había en el repositorio, que instaló las dependencias, que instaló todo completo y que tenemos Whisper instalado y que ahí está instalando la otra biblioteca que le pedí, que era Giver. Ahí la instaló, perfecto. Si yo vuelvo a ejecutar este cuaderno, tengo que volver a hacer todo eso, porque esto en este momento no se guarda en el Colab, eso queda en un espacio de almacenamiento temporal. En la otra celda voy a seguir ejecutando cosas. ¿Qué es lo que quiero hacer con esta celda? Crear la carpeta para los audios y hacer la directorio de trabajo. ¿Cómo se hace eso? Con una biblioteca, esa no hay que instalarla porque ya viene en el Colab, que se llama OS. Entonces le estoy diciendo import OS para que importe esa biblioteca. ¿Y qué hace esa biblioteca? Me permite, por ejemplo, crear carpetas. Entonces, OS, le estoy diciendo algo a esa biblioteca y lo que le voy a decir es una instrucción que se llama mkdir, make dir, que me haga un directorio que se llama audio. Y otra que me chequea ese directorio. Entonces le voy a decir que ejecute. Y ya lo hizo, miren que puso el chulito y me dice que se demoró 0 segundos. Si yo vengo aquí a este ladito, tengo la posibilidad de ver mis archivos. Y efectivamente me creó la carpeta audio. Estas carpetas son temporales para la ejecución que estoy haciendo de este Colab. Si yo quiero que sean persistentes, debo hacerlo asociando el Colab con el Google Drive o con el OneDrive o con cualquier otro sistema de repositorio donde yo guarde mis archivos. Por ejemplo, eso lo vamos a tener que hacer cuando hagamos nuestro sistema para poder guardar todos los archivos MIDI o Music XML en una carpeta que sea persistente y para poder guardar el entrenamiento del sistema en una carpeta que sea persistente de manera que la vez que lo vamos a utilizar pues no haya que volver a repetir, cargar los archivos MIDI, hacer el entrenamiento, etc. Hola Daniel. Profe, hola. A ver, le hago esta pregunta que va a sonar como muy obvia posiblemente, No te pero por un preocupes. segundo me confundí. Y es la siguiente. Entonces, Google Colab funciona con Python, ¿cierto? O sea, todo este código que está aprendiendo acá es Python meramente. Sí, señor. Ah, ok, listo, ya. Ya era eso. Google Colab puede trabajar con dos lenguajes, con Python y con R. Pero en este momento R no nos interesa, entonces todo normalmente lo trabaja solo con Python. ¿Listo? Listo, de una. Muy bien.
Entonces miren que aquí ya tenemos varias cositas vistas. Uno, cómo puedo tener celdas y ejecutar el código de las celdas, cómo ese código se va acumulando. Por ejemplo, en la siguiente celda yo estoy haciendo varias cosas, pero una de las cosas que voy a hacer es que voy a guardar los videos en una de las carpetas. Eso es por acá más adelante. Acá. Él puede leer las carpetas que yo creé en la celda anterior, porque todo eso está conectado. Observen en esta celda que también estoy instalando una biblioteca especial para leer videos de YouTube. La estoy instalando en primer lugar y en segundo lugar la estoy importando. Luego le estoy dando una dirección de YouTube donde tengo el video que me interesa transcribir. Y luego le estoy diciendo de ese video que me interesa transcribir algunas opciones, como por ejemplo en qué resolución, etcétera, etcétera. Y luego él lo transcribe y lo pone en la carpeta. Si yo ejecuto esto y ese video todavía existe, que yo tenía ahí como ejemplo, vamos a hacerlo. Voy a esperar un momento. Hay cosas que se pueden demorar un ratico aquí. Por ejemplo, esta que es que vaya a YouTube y se vaya a buscar un video y lo traiga y lo convierta al formato que yo lo necesito. Ya lo hizo. Y si yo vengo aquí a audio, aquí está el tutorial. Efectivamente, cargo el tutorial. En la siguiente celda yo le estoy diciendo que lo transcriba. Y si yo lo ejecuto, se va a demorar un momentico, pero me va a hacer la transcripción. No es lo que nos interesa en este momento. De todos modos, este se los ofrezco, está ahí y puede ser muy útil para ustedes. Si alguno lo quiere, me dice para mandarle la dirección de este collab. Pero es un Por ejemplo favor. de cómo... Listo, ahorita se los pongo en el grupo. Es un ejemplo de cómo uno puede utilizar un collab que se encuentra en internet al que uno no le quiere hacer modificaciones, sino que simplemente lo quiere entender y utilizar, o simplemente utilizar, porque es posible que no me interese en el momento entenderlo. Y yo digo, este cuaderno ofrece varios scripts para trabajar con la biblioteca Whisper de OpenAI, también incluye algunos para descargar los videos de YouTube y transcribirlos. Listo, eso es para eso, entonces lo voy a ejecutar, le voy a hacer todo lo que pida porque yo necesito transcribir un video de YouTube. No necesito entenderlo, o porque lo quiero estudiar, o porque lo quiero modificar. Todas esas cosas podría hacerlas usando Colab. Bien, hasta ahí la introducción a Colab. Introducción a Python. ¿Por qué Python se está volviendo en este momento el lenguaje de programación más importante de todos y el mejor pagado? Pues porque estamos en un boom de la inteligencia artificial, porque todo el mundo está produciendo datos de una manera azarosa y hay que hacer algo con esos datos para aprovecharlos. Piensen, por ejemplo, simplemente en los datos de tráfico, los datos que se producen porque la gente utiliza el Waze, que dicen qué tan rápido va, si reportó que había un choque, si reportó que había un carro detenido, etcétera, etcétera, y cómo eso se debe guardar, entrenar sistemas para hacer cosas con él, como para que Waze le diga a uno por dónde se va, pero también, por ejemplo, para construir informes para que el gobierno sepa qué está pasando con las vías de un país y pueda plantear una política pública de gestión del territorio y de la movilidad alrededor de ese tipo de datos. Pues claro, Python se volvió una cosa importantísima. En este momento creo que no hay empresa que no trabaje con Python. Es posible que hasta las iglesias, es la única que se me ocurre que no, pero es posible que también las iglesias se les ocurra gestionar partidas de bautizo, no sé qué cosas, usando este tipo de herramientas. Sebastián, hola. Hola, profe, buenos días. Era para preguntar si Google Colab tiene alguna especie de restricción en cuanto a espacio. Pues, por ejemplo, si el video del ejemplo anterior eh, tiene un límite, por ejemplo, en el espacio. Esa es una muy buena pregunta, Sebastián, y la respuesta es que no, pero que ese es un espacio temporal. Que si yo quiero un espacio que no sea temporal, tengo dos opciones. Uno, decirle a Google Colab que lo guardemos en mi disco duro. Y dos, utilizar algún servicio de nube para guardar archivos, por ejemplo, el mismo Google Drive.
Entonces yo puedo en una celda de Colab cargar algo de Google Drive. Miren que yo podría acá, ya voy a hacer uno nuevo para no llenar esto de desorden. Y voy a aprovecharme de la posibilidad de generarlo con IA para hacerlo aquí rápidamente. Entonces genera un código que se conecte a mi Google Drive para almacenar. No digamos nada más. Eso es todo. Y aquí está el código. Entonces, pero ahí está incompleto. Entonces voy a decirle un poquito más. Pero está incompleto. Vamos a ver. Vamos a ver si es que ya lo está haciendo así de simple. Creo que sí. Vamos a ver, ejecutémoslo. A ver qué cara hace. Ah, mire que sí. ¿Deseas permitir que el notebook acceda a tus archivos de Google Drive? Sí, conectar con mi Google Drive. Y me lleva a que escoja con cuál cuenta de Google Drive. Y a continuar, esta primera vez que lo hago, me pide que dé unos permisos. Y le digo continuar. Profe, ¿cómo le dio a la barra de generar? Aquí. Ah, ¿cómo saqué la barra? Sí. Mira, mira que aquí aparece, cuando yo creo una nueva celda, cuando yo creo una nueva celda de código, me aparece comienza a programar o generar con IA. Hago clic en este enlace y aparece la barra de generar. ¿Listo? Gracias. Ok. Miren, ya aquí está disponible mi Google Drive para guardar mis archivos. ¿Cuál es la ventaja? Que van a estar de manera persistente allí. ¿Cuál es la limitación? Pues la cantidad de espacio que yo tenga en el Google Drive. Ahora, la otra manera, como lo hicimos ahora con el Whisper, no tiene ninguna restricción. Pueden ser archivos del tamaño que yo quiera, no hay ningún problema. El problema es que no es persistente, no me los va a guardar. Y que si yo quiero que los guarde, pues tengo que hacer algo como esto. Aquí lo conecté con el Google Drive. Podría haberlo hecho con el OneDrive o con cualquier otro y también debería funcionar. Podría hacerlo con un repositorio de GitHub. GitHub es como el gran servicio donde los programadores de todo el mundo guardamos los proyectos, bien sea para ponerlos privados en un equipo de trabajo o bien sea para hacerlos públicos y que otros puedan participar de ellos. Entonces en GitHub es donde ponemos código fuente, programadores desde los chiquitos que hacemos cositas hasta las grandes empresas que hacen código. Por ejemplo, OpenAI hizo Whisper y puso el código de Whisper en GitHub para que estuviera disponible para la gente. Daniel, ¿tenés otra pregunta o se te quedó la mano levantada? Profe, sí, sino que estaba intentando entrar a la dirección de Digital Garden, donde está el tutorial, pero no me carga ni el directorio raíz ni el tutorial como tal. ¿En serio? A ver, mira que si yo la copio acá, ahí está. ¿Eso requiere algún permiso o algo así? No. No, absolutamente nada. Y la tenés también acá en el Moodle. Si entras a la página principal, aquí está el Digital Garden. Ah, ok, voy a seguir intentando. Gracias. Listo. Muy bien. Entonces estamos por acá en nuestro tutorial. Listo. ¿Por qué Python se apoderó del mundo? Python es viejo ya. Python es de 1991. Sin embargo, nosotros ahora seguimos utilizando lenguajes de programación que son mucho más viejos. Por ejemplo, C++. Muchas cosas se hacen en C++. Windows está hecho en C++, por ponerles un solo ejemplo. Es de la década de los 70. Y COBOL es de la década de los 60 y todos los bancos funcionan con COBOL.
Python es de 1991. ¿Por qué es tan chévere? Sintaxis clara y legible. Python utiliza indentación para delimitar los bloques de código, lo que fomenta un estilo de codificación limpio y consistente. ¿Qué es indentación? Es esto. Vamos por acá en algún ejemplito más adelante. Esta indentación. Es decir, unos espacios de más para separar cosas que están asociadas con determinado núcleo. Por ejemplo, este for, fruta, infruta, va a traer una lista de frutas. Lo que va a hacer es que va a imprimir lo que hay en frutas. Pero miren que esto que está aquí indentado, corridito, es lo que iría adentro del for. En otros lenguajes de programación se harían cosas como, por ejemplo, poner esto entre paréntesis o entre llaves. Pero Python simplemente lo que hace es la indentación. Es decir, poner unos espaciecitos de más aquí. Eso hace que Python sea muy claro para trabajar con él. La versatilidad se puede utilizar para desarrollo web, análisis de datos, inteligencia artificial, automatización, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, manejar una impresora 3D o manejar un sistema de tráfico aéreo de aviones. Ahí no hay límites. Hay una gran comunidad y abundancia de bibliotecas. Prácticamente para lo que ustedes se quieran imaginar en el mundo existen bibliotecas de Python. Uno dice, no, es que tengo una serie dodecafónica y quisiera hacer la matriz de transformaciones de esa serie dodecafónica. ¿Habrá alguna biblioteca en Python? Y uno busca y ahí hay 2, 3, 20 o 30 para cada cosa que uno quiera. Y todas gratis. Es un lenguaje interpretado, es decir, no hay que compilarlo antes de utilizarlo, lo que le permite a uno una ejecución muy rápida, ahí mismo va escribiendo y le dice ejecutar y eso funciona de una. Y además es multiplataforma, funciona en distintos sistemas operativos como Windows, Mac, Linux, prácticamente el que uno quiera. Empecemos a mirar rápidamente algunas cosas del tutorial. Lo primero, un programa, casi todos los aprendizajes de lenguajes de programación empiezan con un ejercicio que se llama Hola Mundo. Y el Hola Mundo es hacer un programita que muestre la frase Hola Mundo. ¿Cómo lo hacemos aquí? Sencillamente en una celda donde vamos a escribir esta función. Pero estudiemos un poquito cositas de las que están aquí adentro. En primer lugar, esto que va con paréntesis se llama una función. Una función es un código que está por allá guardado, yo no lo voy a ver, pero sí lo puedo utilizar, que me permite hacer algo. La función print permite mostrar algo que yo le mande en estos paréntesis. Entonces, la función siempre va a tener dos partes. Una parte que es el nombre de la función, que está acá, y otra parte que es los argumentos de la función. La función print solamente me recibe un argumento, lo que quiero imprimir. Entonces, miren que si yo me voy a mi Colab y escribo aquí, print, y pongo hola parce, y ejecuto esto, la salida fue hola parce. Nuestro primer programa en Python. No hace nada útil ni interesante, pero hay que guardarle cariño porque es nuestra primera aproximación a Python. Sigamos avanzando. Entonces aquí nos dice que print es una función que muestra texto en pantalla y nos explica que ese texto debe ir entre comillas dentro de los paréntesis. Y aquí está un ejemplo. Vamos a mirar algunos conceptos básicos. Entonces aquí empieza por las variables. Las variables son como cajoncitos donde yo guardo información. Un cajoncito, por ejemplo, que se llame edad para guardar la información de la edad de alguien. Un cajoncito que se llame altura para guardar la altura de esa persona. Ahora, yo podría, voy a copiar este código allá en el Colab y voy a crear una nueva celda y aquí lo voy a poner. Entonces, este es un comentario.
no hace nada, simplemente me sirve a mí para acordarme qué es lo que tengo ahí. Y estoy creando una variable que se llama edad, que son 25 años, le estoy asociando un primer valor. Y le estoy diciendo que en print, este texto que dice edad, dos puntos, seguido de el contenido de la variable edad, por eso la pone entre llaves, y luego que me escriba el tipo de la variable edad. ¿Y qué hará él? Lo que le pedí. Me dijo edad es igual a 25 y el tipo es int. Int significa entero. Python es un lenguaje absolutamente alcahueta. Yo creo una variable y le meto un número. Él supone que es una variable numérica para meter números enteros porque le metí un entero. Si yo en esa variable hubiera puesto otra cosa, él la guarda como lo que sea, por ejemplo, un texto. Entonces él va a crear una variable y él mismo va a decidir qué tipo de variable es. Eso es una de las cosas alcahuetas de Python porque permite aprender fácil. En otros lenguajes de programación uno se tiene que poner un rato a pensar qué tipo de variable, qué va a hacer con ella, cuánto espacio la va a ocupar en la memoria, si eso es un problema o no, etcétera. Aquí simplemente yo le digo edad 25, él asume que eso es una variable tipo entero. Yo le digo altura 1.75, él asume que eso es una variable tipo float, es decir, una variable que se utiliza para decimales. Si yo le digo nombre Ana, él asume que eso es una variable tipo string, que es la que se utiliza para guardar palabras, frases o caracteres. Si yo le digo booleano, es una variable que se utiliza para tomar decisiones sí o no, y digo es estudiante, true, es decir, sí. Él asume cuando yo le pongo este valor true, que esa es una variable booleana, o sea, nunca le tengo que decir qué tipo de variables son. Obviamente todo este código que está puesto aquí en el tutorial, ustedes lo pueden copiar en una celda, explicarlo y jugar con él. Miren que aquí él nos pone los comentarios todos bonitos a un ladito, presenta las cosas todas chéveres. Ah, mentico, y yo aquí lo creé, fue una de texto y no de código. Aquí es, aquí sí lo pone bien. Y si lo ejecuto, entonces miren que hizo todo. Edad 25 es tipo entero, altura 1.75 es tipo float, nombre Ana es tipo string y ese estudiante true es tipo bool, que significa booleano. Entonces ya sabemos trabajar con variables. Esto pareciera muy elemental y muy trivial. Les pido que no se aburran con esta parte elemental y trivial, porque lo bueno viene después, pero para poder disfrutar de lo bueno, pues hay que cargarnos con esta información. Muy bien, sigo recorriendo el tutorial. Luego el tutorial nos enseña a trabajar con listas. ¿Qué es una lista? Hagan de cuenta un cajoncito como este. Si yo tuviera un solo cajoncito sin divisiones, eso sería una variable. Pero esta, que es una lista, es una variable donde yo puedo meter varias cosas. En este caso, plumillas. Y ya se me cayeron varias y tengo muchas porque las vengo coleccionando desde hace como 30 años. Bien, entonces, ¿cómo creo las listas? Lo más de fácil, voy a crear una variable que se llama frutas, pero adentro le voy a meter entre corchetes angulares las palabras manzana, banana y cereza. Entonces, ¿él qué va a hacer? Me va a crear una lista que tiene esos valores. Que si yo vengo acá y ejecuto esto, cuando le digo print, mi lista de frutas, esto es un texto que puede decir cualquier cosa, lo importante es que entre llaves le puse frutas. Acuérdense muy bien, eso hay que aprendérselo cuando son llaves, cuando son paréntesis, cuando son corchetes, porque ese es el misterio para que las cosas funcionen. Entonces aquí me mostró mi lista. Sigo para adelante. Yo quiero acceder a una específica. Lo hago con esta sintaxis. ¿Qué hay en la posición 0? Esto tiene 3 posiciones. Empezamos a contar desde 0, porque así se hacen en muchos lenguajes de programación. Esta es la posición 0, esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Entonces yo le puedo decir print
la primera fruta es y lo que haya en 0. Si vengo aquí, creo código y la ejecuto. Miren qué interesante, esto estaba en otra celda, pero igual como es un mismo cuaderno, se conserva. Y entonces leí el primer elemento de la lista, frutas. Voy a decir que me muestre el segundo elemento, o sea, el 1. También me lo tiene que hacer. Me dice, ya puso la primera porque yo había escrito así, es banana. Y si yo le digo que me muestre el 2, me va a mostrar cereza. Y si yo le digo que me muestre el 3, ¿qué va a pasar? Uy, explotó. Y lo hice explotar para que ustedes vean cómo aparecen los errores. Esto a veces es un poquito difícil de leer, uno se va acostumbrando, pero aquí lo que me dice es que el índice de lista que yo le estaba dando está fuera de rango, me está diciendo, pues hombre, usted me está diciendo que le diga cuál es el tercer elemento, o sea, el cuarto, porque estamos contando desde 0, en una lista que solo tiene 3 cosas. Fíjese bien y aprenda a programar, porque eso no es así. Ese es el regaño que me está dando acá. Ahora, si yo tengo dudas con este error, entonces lo copio y me lo llevo por allá a alguna de estas sillas y le digo, explícame este error y cómo lo puedo solucionar. Y lo copio. Le pasó a ChatGPT, se aburrió conmigo. Se quedó dormido, profe. Se quedó dormido. Se puso triste. Y simplemente volví a cargar otro ChatGPT a ver si. Parece que no está como disponible, pero puedo usar cualquier otra cosa de estas, como Gemini, por ejemplo. Simplemente les quiero dar es como ideas de cómo utilizar estos recursos también para aprender. Explícame este error. Yo se los acabé de explicar, pero supongamos que yo no estoy para explicárselo. Pero en español. Listo. ¿Qué significa este error? Este mensaje de error Python indica que estás intentando acceder a un elemento dentro de una lista que no existe. Imagina una lista como una fila de cajas numeradas. Cada caja tiene un número, índice, que te permite encontrar el contenido específico. Si intentas abrir una caja que no está en la fila, obtendrás ese error. ¿Por qué ocurre? Ahí nos sigue explicando cosas del error y nos dice cómo lo puedo solucionar. Pero básicamente es preguntándole por un índice que sí exista. ¿Qué más cosas puedo hacer con la lista? Puedo agregarle elementos. Si yo le agrego elementos a esta, ay, miren aquí otra cosa tan interesante, que son cosas de esas nuevas que está poniendo Colab. Explicar este error. Salió un error y el mismo Colab me ofrece la opción de explicar el error. Por cierto, como es de Google, él le pregunta a Gemini y aquí me está dando la explicación del error. Voy a escribir entonces este código para agregar un valor. Miren que ahora la lista es manzana, banana, cereza, damasco. Agregó el elemento. Y así, muchachos, la idea del taller es que ustedes, primero que todo, vayan ejecutando todo este código, lo vayan entendiendo, jueguen un poco con él, le cambian cositas, vean qué pasan con esas cositas, se familiaricen. ¿Qué sigue después de las listas? Los bucles. ¿Qué son los bucles? Cuando yo quiero hacer una cosa varias veces, por ejemplo, muéstreme todos los números del 1 al 10, para que me muestre el 1 y el 2, el 3 y el 4, pues podría hacerlo de dos maneras. 1, muéstrame el 1, print 1, print 2, print 3, print 4, pero también puedo usar una estructura
que se llama bucle. Aquí lo que estoy haciendo es diciéndole for fruta in frutas, frutas es mi lista, y yo le estoy dando un valor, esto podría ser cualquier cosa, podría decir for f in frutas, imprímame fruta. Entonces miren lo que él va a hacer. Me imprimió cada una. Con este guioncito porque yo se lo puse aquí. Pero también habría podido ponerlo de cualquier manera porque esto está entre comillas. Lo que me importa es este valor. Y también habría podido poner por cualquier cosa. Y en fruta, yo le quiero dar ese valor al índice que voy a ir recorriendo. ¿Qué es lo que él hace? Internamente va a preguntar, como está aquí, print la posición 0, print la posición 1, print la posición 2, para cada uno de los valores que están. Y ahí me lo hace. Estos son los bucles, hay varios tipos de bucles. Los condicionales sirven para decir si yo quiero tomar una decisión, por ejemplo, si la edad es mayor que 18, imprima, eres mayor de edad. Muy útil para las páginas de no por, donde se hace ese tipo de validaciones. Me imagino que todos los bebés dicen que tienen 25 años o 30 y el sistema les cree. Pero a propósito, pues existe una cosa hoy que es toda simpática en la Unión Europea, que se llama pasaporte, así la pusieron las personas, y es un pasaporte para acceder a páginas para adultos que la gente tiene que tramitar con el gobierno para que la validación de edad se haga realmente con datos verdaderos. Lo que me parece muy chistoso es el nombre, pasaporte. Bien, las funciones ya tenemos. ¿Qué queda, David? Perdón. Para eso existe Telegram, profe. Sí, para eso existe Telegram. Y para eso es de los rusos, además. Muy bien, las funciones ya sabemos qué son. Aquí nos dan una explicación que es más bonita. Son como las recetas de un libro de cocina y agrupan un conjunto de instrucciones que podemos usar muchas veces sin tener que escribirlas de nuevo. Son muy útiles para reutilizar y para organizar nuestro código. Si yo quiero que, por ejemplo, en el sistema que vamos a construir, vamos a tener que cargar en una lista muchos archivos MIDI o muchos archivos XML para hacer el entrenamiento. Y luego vamos a tener que construir un script que coja cada uno de esos archivos y lo analice y lo organice en un formato que pueda entender el sistema que estamos construyendo. Eso lo vamos a hacer con un bucle, para que vaya diciendo el primero, el segundo, el tercero y les vaya haciendo el proceso. Luego, ¿qué vamos a querer? Poner todo eso en una función, para después simplemente decirle, lea los MIDIs, y así se llama la función, lea los MIDIs, y entre paréntesis, la lista MIDIs. Entonces, ¿qué hace él? Se va y busca el código de esa función para poder ejecutar ese código, que consiste en que tiene que ir leyendo elemento a elemento de la lista y haciendo un proceso de clasificación con él. Daniel. Profe, una pregunta, justo eso que estaba diciendo, ¿cómo accede uno a los datos que va creando el cuaderno? ¿Dónde están las variables? Pues puedes accederlas básicamente a partir de código. Pero también aquí hay una ventanita que dice variables. Sí. Entonces aquí aparecen no, las ya veo, variables que yo he en la creado. carpeta, en el icono de carpeta le muestra como lo que va creando el cuaderno. Y pero a nivel de archivos. Ajá. Aquí son archivos que va creando el cuaderno y aquí son las variables que va creando el cuaderno. Ah, de una. Se acabé de hacer como la variación del ejemplo para mí y no sabía dónde terminó el archivo. Ah, bueno, sí, los archivos están aquí. Ok, hombre, muy bien. Listo. Después, en este tutorial lo que estamos haciendo es un generadorcito de músicas aleatorias. Y este generadorcito, el tutorial nos explica cómo hacerlo a partir de una biblioteca que se llama PLDU. Y entonces nos está diciendo que instalemos esta y otra biblioteca para que nos manejen los datos. Yo simplemente, si quiero mostrarles cómo funciona, vengo y copio esto acá. Él va a instalar esas bibliotecas. Ahí lo está haciendo.
Después de que las instalé, están ahí, pero no están listas para usar. Las voy a importar. Ese pedacito. Ahí importó mis bibliotecas. Luego va a definir las notas. Miren que este programita que pusimos en el tutorial está trabajando a partir de frecuencias. Entonces está simplemente poniendo una lista de notas. C, que es Do, que tiene 261.63 Hz, Re, que tiene 2.93, etc. Y la duración de las notas que lo está guardando en una variable. ¿Ahí qué está haciendo? Que suene. Por ahora nada, simplemente está creando unos valores para esas variables. Sí, Daniel. Ah, no, me quedó arriba, qué pena. Ah, ok. Ojo que eso da dolor de brazo. Muy bien, entonces creé las variables y luego ya voy a poner todo junto y aquí me dice que va a crear la melodía. Aquí está explicadito el código, vamos a mirarlo rápidamente. Def sirve para definir una función, estoy definiendo una función para crear melodías. Esa función se llama generar melodía y le voy a decir cuántas notas quiero que tenga la melodía, 3, 8, 5, las que sea. Crea una variable para un tipo de elemento que maneja la biblioteca con la que estamos trabajando que se llama audio segment y la deja vacía. Y luego se viene haciendo un bucle for in rango, es decir, todo lo que haya en el rango del número de notas que yo le pedí, lo primero que hace es elegir una nota al azar, crear un tono senoidal, a eso sirve la biblioteca que estamos utilizando, con esa nota y añadirlo a esta lista de melodías y retornar la melodía. ¿Qué hace este código? Aparentemente nada, porque este código simplemente está creando una función. Pero esa función está disponible para que yo la utilice luego. Entonces miren que aquí voy a generar mi melodía. Voy solamente a generarla. ¿Y qué pasó? La generó. Pero ¿la escucharon? No. Voy a decirle que la suene. Entonces, aquí lo que voy a hacer es convertir mi melodía aleatoria en una melodía, en un archivo WAV, en formato WAV, y voy a utilizar una función que se llama display audio para que me permita escucharla. Es decir, yo vengo acá y ejecuto mi código. Aquí me apareció la posibilidad de escuchar mi melodía. ¿Por qué suena con esos cliccito? Porque tendría que pulir las cosas, como ponerle una envolvente al principio y al final para que la notica entre suave y salga suave también. Pero ya está como la mecánica fuerte de las cosas. Bueno, chicos, hasta ahí una explicación del tutorial. Ahora, lo que sigue es la tarea. Y con la tarea, entonces teníamos la perspectiva de utilizar ese tutorial para hacer algo que nos entrene en el mundo de Python. Ya tenemos que terminar la clase, pero voy rápidamente al enunciado de la tarea para que ustedes lo tengan por aquí clarito. Aquí está. Me va a decir que me lo muestre en vista de alumno. Y entonces aquí me dice que cree un programa para hacer escalas musicales. Cada uno con su creatividad pensará que escalas y todas. O, miren que es elegir uno de estos retos, solo uno, un generador de acordes o un generador de patrones rítmicos. Por ejemplo, patrones para utilizar en Tidal Cycles, los que están viendo el otro curso. Chévere que lo hagan, por ejemplo, así. O de loops, o de lo que ustedes quieran. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Crear ese reto y entregar el cuaderno en Colab que funcione, un pequeño informe que explique cómo hicieron el código y esa es la tarea que vamos a tener lista para dentro de 8 días y que nos va a servir como ejercicio preparatorio para lo que viene, que es la creación de nuestro propio generador de música entrenado con lo que nosotros queramos,
Por ejemplo, una idea bonita es entrenarlo con obras de cada uno para que el sistema aprenda a hacer obras en el estilo de cada uno. Eso puede ser interesante. O en un género determinado, lo que sea. Bueno, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Los dejo porque tengo clase con ustedes mismos, casi todos. Nos vemos entonces en 8 días y les mando las citas para que puedan gestionar asesorías si así lo requieren. No es obligatorio, pero está la posibilidad abierta. Bueno, un abrazo para todos y que les vaya muy Hasta bien. luego, profe. Muchas gracias, Chao, profe. profe. Muchas Gracias. gracias. Chaito. Les vaya muy bien. Adiós. Gracias, profe. A ustedes. Chao. Profe, hasta